Revolución Ciudadana. Bienvenida, arquitecta Manaví. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y gracias. Un abrazo muy apretadito, aunque sea a la distancia, con esta nueva normalidad que no termina de calarme ese nombrecito. Y coincido contigo. Primero el año vuela y esperemos buenas noticias para el próximo. 2 días va a estar acá en Manaví. ¿Cuál es la agenda que va a cumplir, Pierina? Bastante apretada. La tónica en mis recorridos desde que integré el Buró de Compromiso Social el año pasado, como secretaria nacional de Participación Ciudadana, arranqué una serie de recorridos. A mí no me gusta el trabajo de escritorio. Justamente en ese momento era para hablar con la militancia, compartir información, lo que pasaba en el país, el proceso de fusión de las dos militancias, tanto de Revolución Ciudadana como de Compromiso Social, como parte del acuerdo adquirido para la participación política en las elecciones seccionales el año pasado. Y luego, cuando ya se decidió que encabezara la lista nacional a la Asamblea, en calidad de principal y primer lugar, ya seguir recorriendo, pero ya obviamente con un objetivo mucho más específico. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Nos reunimos con diferentes sectores sociales, económicos, productivos del país, en el lugar donde trabajan, donde viven, donde desarrollan sus actividades, porque nos parece que es la forma más cercana de constatar sus verdaderas necesidades y entender, por tanto, la magnitud, la importancia, y de esa manera pues proponer soluciones reales también. Ha dado excelentes resultados, la gente se siente atendida. El clamor es que el Ecuador es tierra de nadie, que todos los sectores se declaran abandonados. La pandemia fue la cereza del pastel, no el origen realmente. Ya veníamos con una crisis financiera, económica, laboral, política, jurídica, a la que se sumó la sanitaria, que nos puso pues nos dio el toque de gracia, ¿no? Pero estamos recogiendo toda esa información, yo tomo apuntes, en ocasiones me hacen llegar en ese momento de manera física o posteriormente a mi correo propuestas o ideas. Yo les he dicho, miren, no todos somos abogados, sencillamente no traten de poner artículo tal, inciso, no. Las ideas, las propuestas, las sugerencias, y ¿qué hacemos nosotros con eso? Lo recogemos todo, se lo está sistematizando con un equipo de trabajo multidisciplinario. Gracias a Dios, muchos son jóvenes, promedio 35 años, ex becarios, que por reciprocidad y agradecimiento al gobierno de Rafael, que les dio la facilidad, el acceso a las becas para prepararse a nivel universitario, cuarto nivel, han dicho presente y se han sumado para dar sus aportes desde su conocimiento, y están armando documentos borradores que nos sirvan de base y no ir con las manos vacías el 14 de mayo a la posesión en la Asamblea. ¿Y qué es lo que proponemos? A partir de eso, mesas de trabajo en las que estén representados los diferentes actores de cada sector. Por ejemplo, ya que estamos en Manaví, los pescadores artesanales. Ellos tienen su propia problemática. Existe una ley de pesca aprobada el 18 de febrero de este año, en la que, por ejemplo, ya se incluyen a los industriales, a los artesanales, pero también a otros sectores como los recolectores de concha y cangrejo. Pero cada grupo tiene su propia particularidad, sus propias necesidades y problemas. Entonces, sentarnos juntos en una mesa de trabajo, los actores, en este caso los pescadores artesanales, las autoridades que tienen que ver con el sector. Una queja constante es la inseguridad en el mar, entonces la Marina, que es la responsable de este aspecto, y en los casos, por ejemplo, de los cangrejeros y concheros, el manglar, el ambiente, el medio ambiente. Entonces, en conjunto, decir la problemática desde sus respectivas perspectivas, visiones, y luego buscar consensos. ¿Por qué razón? Todos vamos, como hablábamos fuera de micrófonos, todos tenemos que ceder un poquito, ganar un poquito y llegar a consensos para que esas leyes o propuestas, reformas de leyes, beneficien a la mayoría, o sea, privilegien el bien mayor. Quizá nunca va a poder ser 100% favorable a uno de los actores o a un sector particular, en desmedro o perjuicio de otro. Por lo tanto, hay que buscar esos consensos. Esa es la propuesta de metodología de trabajo que nosotros tenemos. Definitivamente trabajar arduamente, con responsabilidad, con profesionalismo, con transparencia, con rendición de cuentas, con ética, porque también uno de los objetivos principales de nuestra tarea debe ser recuperar la confianza
y el respeto de parte de la ciudadanía ante el primer poder del Estado. O sea, la función judicial, la función legislativa es la primera función del Estado. ¿Por qué razón? Porque si no hay el marco jurídico legal adecuado, ninguna de las otras funciones puede ejercer su tarea, incluido el Ejecutivo. Y hoy más que nunca es importante, dada la forma en que se ha llevado el quehacer político en este periodo de gobierno, tener y crear las condiciones de gobernabilidad para que no haya un estancamiento y para que el Ejecutivo pueda sus proyectos, sus propuestas, sus políticas públicas, implementarlas en las mejores condiciones posibles por el bienestar y el interés del pueblo ecuatoriano. Antes de entrar a abundar en detalles respecto de la propuesta legislativa que tiene usted particularmente y el bloque de candidatos a asambleístas, hay un tema que ocupa la atención este día en el país y es la controversia que se ha originado entre el CNE y el TSE, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral. Ya el binomio de UNES, Arauz Rabascal, lo vivió en carne propia. Ahora resulta que otra agrupación política se ve mermada en su aspiración y en su justo derecho de participación política como está garantizado en la Constitución. ¿Qué opinión le merece esto a usted, arquitecta? Y realmente genera desconfianza una situación de este tipo en el electorado y en los actores políticos. Mira, en todos lados, o sea, hay que ver, vámonos a la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar el ejercicio pleno de nuestros derechos. Entre esos derechos está la participación política, elegir y ser elegidos. En el caso de nosotros como candidatos o aspirantes a candidatos, según sea el caso, nos están violentando nuestro derecho a ser elegidos. Pero a la ciudadanía, y nadie menciona esto, a la ciudadanía se le está conculcando el derecho a elegir. Porque ¿qué pasa? Si resulta que a usted le gusto yo como candidata, le gusta mi propuesta y va a votar por mí, y resulta que me impiden o me bloquean mi participación están coartando como candidata, mi derecho. Están coartando su derecho a elegir por la propuesta que considera más viable. Entonces, eso como una primera aclaración. Otra aclaración, y es importante, para mí es importante la información y que la ciudadanía no solo se informe, sino que se eduque en tema del quehacer político, porque todos somos entes políticos, más allá de que militemos o no en una organización política. Muchas veces se confunde. Son políticos, el hombre es un animal político por naturaleza. ¿Qué sucede? La función electoral está conformada por dos entes. El Consejo Nacional Electoral, que es el administrativo ejecutor, y el Tribunal Contencioso Electoral, que es el de juzgamiento. En este momento, efectivamente, hay una contraposición y ayer finalmente consensuaron con 4 votos a favor y una abstención de los 5 integrantes elevar a consulta ante la Corte Constitucional y que difiera, que sea el dirimente. Que dirima esta confrontación. ¿Quién tiene las competencias de qué? Porque en este momento es parece una partida de ping-pong, ¿no? El CNE resuelve algo, lo impugnan ante el TCE, que se supone que en pleno sus decisiones son inapelables y ya no hay más chance de patarle en eso, le lanza de nuevo la pelotita al CNE y entonces, ¿quién decide? Si le está lanzando la pelota de regreso al CNE, en principio debió inadmitir el recurso que se estaba interponiendo. Así es. Es por tema de lógica. Pero usted parece que no está enterado de la última novedad. No, cuéntela, a ver si hay alguna novedad de última hora. Ya, hay una nueva, el TCE ha aceptado a trámite una nueva impugnación del coronel Arboleda, exministro de Lucio Gutiérrez, a la gestión del CNE. O sea, en principio, de lo que dicen las personas en el Buró Nacional nuestro, no afectaría un tema que ya está juzgado, como cosa juzgada, claro, que es la calificación en firme de nuestro binomio. Pero no deja de ser un acto de molestia con J y mayúscula. O sea, ¿hasta cuándo el tema? En el caso de... Hay algunos otros, por ejemplo, en el caso del abogado Álvaro Novoa, ahí, con el debido respeto, sí hay algunos temas de gestión que se cumplieron por parte de Justicia Social, de primarias, de inscripción de una candidatura, luego de renuncia de esa candidatura, de reemplazo de esa candidatura. O sea, esa parte sí se cumplió. Entonces, yo entiendo, y me disculpan si estoy equivocada, que por esa fase
eventualmente el abogado Noboa no podría ser candidato por esa situación concreta. Pero parece que no se dieron otras primarias para listas provinciales. ¿Cuál es la decisión y la resolución? Devolverle tiempo para que puedan desarrollar esas gestiones y puedan inscribir debidamente las listas correspondientes. ¿Cuál es el problema? El tiempo sigue transcurriendo y deben cumplir con los diferentes procesos. ¿Qué quiero decir esto? Inscribo la lista tiene que ser analizada en su documentación, observada, subsanada y luego calificada. Una vez calificada, están 48 horas para que impugnen, apelen organizaciones sociales. Que ese es uno de los problemas. El señor Arboleda no representa ninguna organización social, lo está haciendo a título personal, por tanto debió ser inadmitido, pero bueno, ya eso es otro cantar. Entonces, sigue transcurriendo el tiempo. Si se resuelven las apelaciones o impugnaciones a la lista, en el CNE todavía hay la instancia de elevar recursos subjetivos electorales al TCE. El TCE tiene 15 días para resolver y como tiene un montón de cosas represadas, los 15 días corren a partir del momento en que admite el trámite. Si inadmite, ahí quedó, pero si admite, empieza a correr el plazo de 15 días hasta que resuelva en pleno lo que proceda. Entonces, sigan sumando. Estamos 15 de diciembre y no existen todavía definiciones para mandar a inscribir las papeletas. No solo el binomio presidencial. En tema de binomio presidencial está todavía por resolverse el caso Noboa. Pero en el caso de las asambleas, está en nuestro caso resolver el tema de Esmeraldas. En el caso de justicia social, hasta que resuelva y realice todas las primarias, inscripción, calificación, hasta calificación en firme, nos da el 7 de febrero y seguimos sin papeletas. Entonces, nos coarta muchas cosas, no se pueden abrir cuentas, no se puede hacer gestión de aportes a campaña, no se puede hacer contrataciones, porque mientras no haya los fondos, ¿cómo lo contrató usted? Si no tengo cómo acordar un honorario, un sueldo, cómo contrato las camisetas, el material impreso, o sea, todo lo que involucra una campaña, nos tienen maniatados. Ahora, ¿cuál es el panorama que usted avisora? Porque constitucionalmente no se puede postergar ni la fecha de elección, que es el 7 de febrero, mucho menos, como lo señala la Constitución, el 14 de mayo, que es la posesión de la nueva Asamblea, y el 24 de mayo, que es la posesión del nuevo binomio presidencial, vicepresidencial, ¿no? Eso fueron ¿Qué va a pasar? A ver, esos fueron aspectos que se consideraron, porque recuerde que mientras estaba hablando sobre el calendario electoral, el CNE, como corresponde y señala la ley y el Código de la Democracia, convocó a consejos consultivos incorporando a todas las organizaciones políticas que constan en el registro electoral respectivo, para justamente consensuar la metodología, el tema del calendario, la posible postergación o no de las elecciones, las fechas. Mire usted que normalmente hemos tenido 40, 45 días para una campaña, esta vez van a ser 35 y arrancamos el 31 de diciembre. ¿Usted nos va a parar bola el 31 de diciembre? No, todo el mundo está ocupado. Así no haya farra, como en otros años, pero por lo menos en la cenita familiar íntima, ¿me explico? O sea, normalmente uno vuelve a las actividades el 6 de enero. Después de la bajada de Reyes, ¿no? Exacto. Pero bueno, fue algo que se tocó. Analizaron en base a la experiencia del año pasado, muchos pasaron el tiempo de la acreditación y de la posesión y todavía no estaban resueltos los casos. Recordemos que se repitieron elecciones en 14 cantones el año pasado. Entonces, con esa experiencia y el temor, como nunca el TCE ha dicho que ha tenido una cantidad histórica de procesos para atender. Entonces tiene represado un montón de cosas y obviamente las tiene que tratar en el orden de llegada como elemental forma de respeto. Entonces, primero, no se puede, constitucionalmente no se puede aplazar las elecciones, no se puede modificar el horario de votación propiamente. Entonces ahí se han tomado, por ejemplo, porque también se hablaba de formas de elección, ¿no? Que si era en 3 días, que si era telemática y no presencial. Con el último dígito de la cédula. Entonces, todo eso se propuso. Eso sí creo que lo van a implementar, un poco prorratear la votación a lo largo de toda la jornada. Se han incrementado, prácticamente duplicado el número de recintos electorales y juntas.
lo que complica también porque implica más personal, más control electoral, más recursos que no hay. Entonces, es toda una problemática fuerte. Pero ¿qué pasa? Hay gente interesada, incluso el grupo de Noboa ha interpuesto recursos a nivel internacional en la CIDH, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que se le están conculcando sus derechos de participación política. Entonces, hasta que se resuelvan todas estas cosas, están pidiendo formalmente la suspensión de las elecciones. ¿Qué pasa si el gobierno, desde el Consejo Nacional o el Tribunal Contencioso, aprueban esto? Estaríamos cayendo prácticamente en una dictadura, porque estaríamos pisoteando la Constitución, el Código de la Democracia, que son muy claros y muy específicos en el tema. No se puede mover el calendario, ya nos acortaron la campaña y el proceso electoral propiamente ya son completamente atípicos porque por la pandemia, por las limitaciones que nos impone, ya hay pronunciamientos, por un lado de algo de apertura, por las fechas, un poco para dar oportunidad de algo de recuperación económica, a las actividades, a los comerciantes, que justamente esta es su época fuerte, pero seguramente irán a una restricción mayor por el rebrote, que es real, no hay camas libres en UCI, están llenos los hospitales, y aunque quizá no haya tanta bulla o tanta preocupación como en la primera ola, sigue habiendo contagios, sigue habiendo muertes en todas las edades, en todas las clases socioeconómicas, entonces hay un riesgo real. Entonces va a haber restricciones, va a haber una serie de cosas y la gente está saturada. Entonces está saturada de la pandemia, está saturada de lo político, de toda la corrupción, todos los escándalos que hemos vivido y en flagrancia en estos últimos tiempos, los negociados, los sobreprecios en mascarillas, en medicina, escasez de medicina, en pruebas COVID, en reparto de hospitales, ustedes mismos, el de Pernales que quedó con estudios, presupuesto y todo. Entonces, la gente está saturada, hay un grado de saturación que en este momento, peor en diciembre, una época en que uno tiende a la paz espiritual, al recogimiento, a la unión familiar. La gente quiere desvincularse del tema, aunque sea por esas fechas, aunque después le venga la avalancha completa. Entonces es una situación especial que nos toca vivir y pues esta pelotita, ¿no?, de TCE a CNE, viceversa, y ahora la Corte Constitucional, a ver cuánto tiempo se toma, a ver qué contestan. Ayer hubo problemas con la militancia de Noboa, que se apostó en las afueras del CNE exigiendo su derecho a la participación. ¿Nosotros qué decimos? En un proceso democrático hay que respetar los derechos a participación, que las diferencias se diriman en la cancha. ¿Cuál es la cancha? Las urnas. Y que la gente, en base a lo que considere pertinente, dé el apoyo y que se respete con total responsabilidad y total transparencia la voluntad popular más allá del resultado que ésta arroje. Eso es lo que queremos. A ver, en democracia las cosas se resuelven con votos. Entonces, que dejen participar y que cada uno se gane su espacio y sus votos con una propuesta, con coherencia, con un plan de acción, con un discurso, con presencia, con recorridos, con contactos, dependiendo del estilo de cada uno. Arquitecta, pero ya la campaña cambió. Una cosa es hacer campaña con binomio no calificado, otra con el binomio de la esperanza calificado. Ya te da una tranquilidad, porque era esto, ¿no? Chuzo, a ver, tenemos, no tenemos. ¿Qué pasa todos si los días tenemos? llega una información que los van a eliminar, que los van a descalificar, No, que Nebot maneja el de acá, que no, Lazo maneja... La alegría, pues, o sea, calificado el binomio, ¡ay, chévere, Ah. qué alivio! Al día siguiente el batacazo, la apelación. Entonces, sí ha sido un tira y afloje, un estrés emocional fuerte, una incertidumbre, un desasosiego. ¿Por qué? Porque se generan diferentes escenarios que hay que plantearse y eventualmente hay que estar preparados para enfrentarlos. Entonces, mientras no estaba en firme, cabía la posibilidad de que no se lo calificara en firme, se lo diera de baja. Entonces, a ver, una cosa es con violín, otra es con guitarra, ¿no? Una cosa es tener binomio y asamblea, otra cosa es ir a asamblea sin binomio, otra es binomio sin asamblea. Me explico, o sea, son escenarios diferentes que plantean estrategias diferentes. Entonces, ojo, también sigue habiendo un direccionamiento. A nosotros nos están tomando fotos del mural, de la banderita, de la caravana, el recorrido, cuando es evidente
de otros movimientos políticos que con total descaro están haciendo campaña abiertamente. Entonces, igualmente la inversión, ¿no? La inversión, a ver, están calculando cuánto se ha gastado en pintura en el mural, en las banderitas y todo, y en las redes sociales. Las redes sociales no me invento yo, ni es direccionamiento, o sea, el detalle de la inversión en redes sociales te la da el proveedor de la red. Y ahí está claramente quién está invirtiendo en qué. Entonces, pero el control es para unos y no para otros. De acuerdo, arquitecta, pero eso no significa que una vez calificado el binomio de la esperanza, ya el Consejo Nacional Electoral genere confianza. Porque aquí yo he entrevistado a todas las organizaciones políticas y nadie va a poder dormir porque genera desconfianza este Consejo Nacional Electoral. Lo poco o mucho voto que vayan a sacar cualquier organización, no sabemos si las van a respetar o no, uno. Y segundo, nosotros como abogados sabemos que la máxima autoridad inapelable y ejecutable es el TCE. Y ahora con esto, cabería hoy día que va a sesionar el TCE a las 11 de la mañana la destitución de los miembros del CNE por no acatar la resolución del TCE. A ver, es una de las posibilidades, así como en su momento cuando Celi empezó a meter la mano en la función electoral, la ley es clara y señala que cuando hay esa interferencia de otras funciones en una función determinada, puede ser motivo de destitución, pero ahí entró, como decimos en el barrio, la carracaquera, les tembló la mano y nos fuimos a toda una historia interminable con el tema de compromiso social, hasta que el TCE finalmente definió. Pero acá también cabe la posibilidad, o sea, recordemos que en la función electoral, ojo, en época de elecciones la función electoral es el poder más fuerte del Estado, inclusive por encima del presidente de la República, ¿ok? Entonces, ellos tienen la posibilidad y el TCE es el ente de juzgamiento, y como parte del juzgamiento también es de los consejeros integrantes del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué consecuencias traería esto? Yo creo que más problemas, más riesgos del proceso electoral, de suspensión, de cancelación, porque, a ver, la suspendes y eso equivale a cancelación, pisoteando una vez más el orden jurídico, el Estado de Derecho en nuestro país, la Constitución, pero como que ya deberíamos estar acostumbrados porque este gobierno ha sido de un irrespeto total a todo el marco legal del ¿Por qué es inconstitucional que se aplacen, que se prorrogue? Porque ya hay un calendario electoral establecido, pero cada día que pasa o cada hora que pasa se están reuniendo más los presupuestos y requisitos para que esto siga pasando. Porque alguien nos decía ayer de que en el momento de enviar las papeletas a la imprenta son 45 días. Y si vamos a ver 45 días de aquí a la campaña, estamos a la vuelta de la esquina. Y todavía hay un proceso en vista de que si se apele o no se apele el binomio de justicia social, ya vamos a ver que no vamos a estar con los plazos. Es que por ahí va el tema, porque mira cómo han manipulado, o sea, convocaban a sesión, no había quórum. Qué raro que no haya quórum, ¿no? Volvían a colocar sesión, tampoco había quórum. Y así como 2 o 3 veces. A la cuarta fue la vencida. A la cuarta. Entonces, en la última, parece que ya se habían puesto de acuerdo y por eso 4 votos y la abstención de Estela Cero para lanzarle la pelotita a la Corte Constitucional. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nadie se quiere mojar el poncho de manera responsable en cumplimiento de sus funciones, de su deber. ¿Me explico? Para lo que están ahí. Entonces, les tiembla la mano para tomar decisiones. Y ese es el problema, y pagamos los platos rotos todos. ¿A quién le conviene, arquitecta, que se prorroguen las elecciones y que no sean las elecciones establecidas tal cual en el calendario electoral? A este gobierno, definitivamente. ¿Por qué razón? Porque le falta todavía tiempo para dejar masacrado al pueblo ecuatoriano con una deuda que tenemos que pagar todos. Porque aquí en Manaví no han hecho una sola obra. Ni aquí en Manaví ni en ningún lado. O sea, a ver, estamos hablando de un endeudamiento superior proporcionalmente y en menos de la mitad del tiempo con respecto del gobierno de Rafael Correa, con la enorme diferencia que más allá de que nos guste o no el estilo, la personalidad, la forma de gobierno de Rafael, el que quiera decir que no hubo obra vive en otro planeta y así lo reconocen propios extraños y en comunidad internacional. Entonces, ¿qué pasa? Acá no ha habido un centavo de inversión en obra pública, que es altamente generadora de trabajo.
Por el contrario, a pesar de los ofrecimientos en el plan de gobierno de generar 250.000 plazas de trabajo anuales, para sumar el 1.000.000, que incluso fue motivo de broma porque Lazo decía que iba a crear 1.000.000 de plazas de trabajo en su administración, salieron memes y burlas y todo. No solo que no las ha creado, sino que ha destruido. Y a través de la mal llamada ley de apoyo humanitario, le dio libertad absoluta, no solo al gobierno, sino a la empresa privada también, para, amparados en la crisis económica y financiera, dejaran en la calle un montón de gente sin opción. Ojo, tú como empresa privada no estás obligado a mantener a un funcionario, un empleado, que es negligente, que es ineficiente, o porque tienes que hacer recorte de personal por la razón que sea, pero liquídalo en ley. Acá conozco casos directos. En una institución educativa, 130 personas han sido desvinculadas. Uno de ellos, inspector de 35 años de trabajo. ¿Sabes cuánto recibió de liquidación? $700. ¿Y sabes cómo le van a pagar la liquidación? Le ofrecieron pagar la liquidación patronal, prorrateada a 14 años. Entonces, si tú tienes 35 años de labores, asumamos que entraste pollito. A los 25. Ya. 60. Estás hablando de 60 años. Pues, ¿quién te da trabajo si no hay trabajo para el de 30? ¿Me explico? Entonces, los dejan en la calle sin opción, sin oportunidad. ¿Quién responde por ellos? ¿Cómo le respondes a la familia, a las deudas? Porque algo que se logró en el gobierno de Rafael fue estabilidad social, económica, política, jurídica, laboral. O sea, tú podías, desde la estabilidad laboral y el respeto a tus derechos, planificar un endeudamiento, por ejemplo, hipotecario para adquirir vivienda, porque sabías que mes a mes planificabas y separabas de tu sueldo para la amortización. Podías endeudarte para adquirir un vehículo o para trabajo o para uso familiar, para arrancar un emprendimiento, para poner un negocio o fortalecer o ampliar tu negocio. Esa gente se quedó en el aire. Y entonces, ¿qué pasa? El banco te va a decir, ay, no se preocupe, como se quedó en la calle, no se preocupe, le vamos a dar moratoria 10 años para que usted no pague la deuda. No, ni siquiera han respetado las disposiciones por pandemia. Están ya cobrando las deudas y amenazando con coactivas y mandándote ya la institución jurídica a cargo de la cobranza. Entonces, no es solamente que me quedé sin trabajo, porque yo digo, chévere, me voy a tomar 15 días de vacaciones, chévere, me voy a la playa, porque al 16º ya voy a tener nuevo trabajo. No es la realidad. Entonces, están masacrando a nuestra gente, la clase media está desapareciendo cuando se la había recuperado, el sector de la pobreza está cayendo en rangos de miseria, el desempleo, el subempleo, el empleo inadecuado, el empleo informal han crecido. Tú ves ahora profesionales en las calles tratando de vender lo que puedan o haciendo maromas para poder reunir $2, $3, $5 para llevar a la casa. Es una realidad cuando se habían superado ampliamente esa situación. Ojo, no se la había resuelto al 100%, tampoco vamos a ser más papistas que el Papa, pero se había reducido drásticamente los índices de pobreza, los índices de subempleo y todo, y hoy hemos retrocedido a rangos, a tiempos peores que la crisis financiera. Hay la percepción de que no solamente por la pandemia, sino por la suerte de desgobierno en cuanto a generar políticas públicas claras para los emprendimientos y para fortalecer la generación de empleo desde el sector privado. Es que no hay se ha originado una pérdida de plazas de trabajo que al 31 de diciembre, según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, llegará a 800.000 plazas perdidas. A ver, el INEC, que es un organismo del Estado, declaró 1 millón. Por eso andan las cifras por ahí. Por eso los memes, lo que pasa es que ahí seguramente están de las diferentes categorías. Por eso los memes de que, como anunció crear 250 plazas al año por 4 años, 1 millón de plazas de trabajo, parece que fue que equivocó el verbo. No era crear, sino destruir. Entonces, por eso te digo, ¿cuál es la peor situación? O sea, que no tienes opción, ¿me explico? O sea, te quedaste en la calle y aparte de eso, por último, que tengan la valentía de llamar al empleado y decirle, mire señor, por la razón que sea, no puede seguir trabajando aquí, tome su liquidación y vayas. No, ¿cómo lo han hecho? A través de correo electrónico, o sea, han sido miserables, han sido inhumanos. A través de correo electrónico a medianoche, de un viernes para un feriado largo. O vas al día siguiente, el día lunes a las 8 de la mañana a tu trabajo y te encuentras el piquete policía
Y un funcionario que por ahí entre los policías te pasa una hojita en la que te dicen que estás despedido. Por favor. O sea, hasta para eso hay que tener una dosis Arquitecta, de la humanidad. última que ya se me están prendiendo el foco por acá, pero no se preocupe. Sí, debe aquí cumplir otros compromisos. En entiendo. Radio Capital la escucha casi todo Manabí. Chévere, es como que gracias. estén 20 cantones por lo menos. Qué bueno. Hay una propuesta, de todas las propuestas que existen, de los asambleístas, de los candidatos y todo, con la que más me calo yo, quizás un error que cometió el presidente Correa. Por ejemplo, multiplicar el derecho de los jóvenes a que ellos escojan su carrera. Es la que más golpean, que para mí eso habría que haber alguna pequeña reforma para que la gente joven escoja qué carrera quiere estudiar. Porque esa es la que más golpea la gente, la que más no le gustó del gobierno pasado. A ver, también te hablan de los exámenes de ingreso. Yo te voy a decir algo. Si te vas a Estados Unidos, por ejemplo, que todo el mundo le hace la venia, allá tienes examen de ingreso. O sea, tú no es que dices, ay, yo quiero entrar a Harvard y te paraste en la puerta principal y te pagó. abrieron la puerta y te recibieron. No, tienes que dar exámenes de ingreso. ¿Cuál fue acá la finalidad? Quizá no fue suficientemente o bien explicado. Hay una saturación de profesiones. ¿Y qué pasa? Por la saturación de profesiones, tú te quemas las pestañas para ser médico, abogado, lo que sea, y sales con tu título y no encuentras trabajo. ¿Ok? Entonces, acá una de las finalidades era justamente cerrar un poco el acceso a esas profesiones que estaban saturadas para abrir nuevas opciones. Igualmente, por ejemplo, la definición, la identificación de 47 institutos a nivel técnico y tecnológico. ¿Por qué? Fueron producto de un análisis de cuáles eran los requerimientos del país para encaminarse al desarrollo e implementar el plan de desarrollo. O sea, sectores que necesitaban profesionales específicamente preparados para ellos. Por ejemplo, la industria petroquímica. Por ejemplo, la minería, el deporte, la agricultura. Entonces, hacia eso se enfocaban estas decisiones. La idea no es coartar la libertad de escoger, es generar oportunidades reales de inserción laboral que no terminen en frustración porque saliste y sin ánimo de ofender terminas de médico o abogado trabajando de cualquier cosa y no de tu profesión. Y le acoto algo, por ejemplo, yo como manabita doy mi examen, quisiera lo más cerca posible, y como manabita le toca en Loja, y al de Loja le toca en Esmeralda, y así viceversa. Yo creo que cabería por ahí una reforma como para por lo menos a los de la costa les toque en la costa y a los de la sierra en la sierra. Porque esa es la queja que hay, arquitecto. Ya, también por eso se le hago esa hizo, pregunta. también dentro de la reforma que se hizo en todo el sistema educativo de todo nivel, incluido el tercer nivel, se hizo una categorización de universidades. Una vez que se revisó las universidades garajes, se les dio el tiempo para implementar laboratorios, equipamiento y una serie de cosas para sus calificaciones. Entonces hay universidades de categoría A, B, C, D y todo. Nuevamente, eso también existe en otro lado. Entonces, en base a tus notas en el examen de ingreso, en todos los exámenes de bachiller y todas estas cosas, es para que tú tengas como una forma de reconocimiento a tus méritos y logros académicos la opción de escoger tu profesión. El tema no es que si yo soy de Manabí me toca en la sierra, no es tan así. Depende de lo que quieras. Depende de lo que quieras escoger, de qué profesión no nos gusta quieras lo escoger. difícil, porque mi mamá es chilena, mi mamá salió a raíz del golpe militar de Allende, Ya. de Pinochet. Al asesino. tiro nomás, pues. Nosotros somos los hijos de los que no pudieron matar, pero yo tengo un primo que vive en Santiago y le tocó en Puerto Montt, casi más de 1000 kilómetros al sur de Chile. Sí, pero aquí el problema es que no en todas las provincias y por supuesto no en todos los cantones tienen la misma oferta de profesiones todas las universidades. Ese es el problema, pero no es que porque tú eres de Manabí y yo, por la razón que sea, te mandé a Loja. Si quieres estudiar algo referente a medio ambiente, ecología y todo, entonces, ¿cuál es la universidad a la que te tienes que ir? La IKEA, pues, en el oriente. Arquitecta, explico. ¿A dónde se va, entendemos arquitecta, que tiene que cumplir otros puntos de la Me tengo que ir agenda. hasta Rocafuerte Muchísimo. y está 5 arrancar. minutos Rocafuerte. Sí, pero de aquí arranco toda una jornada. Claro. ¿Ya desayunó? No, voy a desayunar justamente Bueno, en no me dice Rocafuerte. pollo. La campaña no empieza todavía. Esto es una No. suerte de pre-campaña. Es una. Pero vamos a tener oportunidad de seguir conversando porque Con se nos todo queda gusto. ahora la propuesta que tiene Pierina Correa para impulsar A desde ver, la Asamblea le digo Nacional. la primerita. Rapidito, porque me están diciendo que ya tiene que irse. Derogar la ley de apoyo humanitario es la primera acción que vamos a tomar. Ya, Y la luego- primerita. Sí, y luego en conjunto, porque trabajamos en equipo con Andrés y con Carlos, nuestro binomio,
tomar las decisiones que sean pertinentes para poder implementar las políticas públicas y la reinstitucionalización del país, la recuperación del Estado de Derecho, entre otras cosas. Le puedo hablar puntualmente de cada sector en otra oportunidad con todo gusto, porque justamente de estos recorridos y contactos con los diferentes sectores provienen las propuestas que ellos están presentando y el análisis de la problemática de cada sector para responder. Recogen los insumos de la gente para enriquecer la propuesta. Y creamos, estamos generando documentos borradores base que sirvan como arranque para las discusiones y los análisis. Y yo le pongo en el tapete otra idea. Dígame. Una reforma al Código de la Democracia en razón de todo lo que ha pasado. A ver, amerita una revisión. Ese será uno de tantos. Amerita una revisión. Así como van las cosas, la arquitecta Pirina Correa va a ser la presidenta de la Asamblea. Mira, imagínese usted dirigir esa asamblea. Ya es altísima responsabilidad llegar a la asamblea, y si me toca presidirla, pues doble responsabilidad por varias cosas. Primero, para poder lograr consensos y generar la gobernabilidad que requiere el país en una asamblea atomizada por completo, pero adicionalmente recuperar el prestigio, el nombre, el respeto y la confianza que nunca debió perder la Asamblea por parte de la ciudadanía. Hoy la ciudadanía no quiere saber nada ni del Ejecutivo ni de la Asamblea. Estamos hablando de un 2% de aceptación, credibilidad. Eso no puede ser en el primer poder del Estado. Gracias, arquitecta. Gracias. Nos acompañó la arquitecta Pirina Correa, candidata a asambleísta nacional por UNES. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más aquí en Capital.